Vorterix MDQ. Dos guerras mundiales, 3 lupas, 5 continentes, 7 plagas, 1000 historias. Un programa. Vuelta por el universo. Todo lo que pasa sobre la Tierra. En todo el país y seguimos dando una vuelta por el universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música hasta las 10 de la mañana en Vorterix Mar del Plata 104.5. Después luego llega toda la programación de fin de semana diseñada y elegida por Vorterix Mar del Plata pensada en vos. Bueno, les decimos que nos pueden ver y escuchar a través de www.vorterixmdq.com.ar, que hay una app que es Vorterix MDQ. Nos comunicamos, nos mensajeamos a través del 223-548-1045 y que también tenemos un Instagram. Tenemos un Instagram que es Vuelta por el Universo MDQ y un canal de YouTube al cual les decimos que se suscriban. Nos siguen en Instagram, nos siguen en YouTube y ven todos nuestros contenidos durante la semana. Nos escribía el cartero y el postino, nuestro compañero Diego, Mario Rupolo. Mario Rupolo. Que nos decía, ojo con lo del Nobel, dice, porque creo que el presidente de Pakistán también lo pidió, y es verdad, el presidente de Pakistán también lo había pedido por la intervención de Trump en el conflicto entre... Volvió la música del postino, qué grande, Mario que Rupolo. Fue el conflicto entre India y Pakistán. Y nos recordaba, Diego, que, bueno, frenó la guerra entre Irán e Israel, frenó lo de Pakistán e India, ahora lo de Camboya y Tailandia, y también hizo el acuerdo entre Congo y Ruanda. No, y le han dado el premio Nobel de la Paz a cada uno, que también se lo pueden dar a Trump. Igual Mario, te digo, no era ningún gil, Digo, le pedía lecciones a Mario, a Pablo Neruda para conquistar a Beatriz, a su chica, ¿no? Su novia. Que le diera, ¿no? Labia para las cartas. Mario, ningún tonto, ¿eh? Bueno, estaba bien asesorado, Mario. Está bien asesorado Mario también con lo que nos dice respecto del pedido del Premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Labora, Mario, labora. Pronto e bene, Mario Rupolo. Ya tenemos la primera entrevista. Me va a escuchar el entrevistado, va a decir, este se enloqueció. ¿Qué le pasó? Bueno, ¿Qué le pasó al conductor? Bueno, vamos a ponernos serios ahora porque tenemos del otro lado de la línea, del otro lado de la pantalla, a Martín Baña, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y obviamente también investigador del CONICET y también docente en la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, siempre es un gusto tenerlo a Martín Baña, así que lo saludamos a las 9:08 minutos. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buen día, el gusto es todo mío. Bueno, primero agradecerte y segundo, ¿cómo me va a costar ponerme serio después de estar hablando del cartero, del postino, de la película de Neruda? Bueno, antes de analizar un poco la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, algunos dicen que fue una invasión, otros dicen que no, tengo que preguntarte por el último libro. Mira, lo tenía para traerlo, lo tengo en casa, la última joyita tuya, bibliográfica. No lo tengo entre mis manos, pero sí te voy a preguntar por el libro de Rusia Hoy. Digo, ¿cómo anda ese libro? Digo, y ahí, ¿qué es lo que planteas en este libro de Rusia Hoy? Bueno, muchas gracias por la mención, Marcelo. Efectivamente, es un libro reciente que salió en abril de este año, hace poquitos meses, publicado por la editorial Siglo XXI, en donde lo que busqué en ese libro fue revisar el modo en el cual desde Argentina en particular, y podemos agregar también algunos países de América Latina, nos vinculamos con eso que llamamos Rusia, ¿no? Sobre todo a partir de la presencia que viene teniendo Rusia en el último tiempo por distintos motivos. Bueno, vos nombrabas la invasión a Ucrania, pero también está la vacuna Sputnik,
un poco más atrás la disolución de la Unión Soviética. Es decir, siempre Rusia está en el debate público. Y lo que yo venía observando en esos debates públicos, en las intervenciones, por ejemplo, en redes sociales, en conversaciones, en publicaciones en medios de comunicación y demás, es que ese vínculo con Rusia estaba atravesado por una serie de estereotipos y malentendidos, ¿no? Y esto desde dos posiciones políticas, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Desde la derecha, la creencia de que Rusia sigue siendo la tierra del comunismo, por ejemplo, ¿no? Y sin ir más lejos, hace pocas semanas el presidente de la Nación llamó a Axel Kicillof soviético, bolchevique, Claro. comunista, ¿no? Tiró todos los adjetivos posibles. Sí. Y por la parte de la izquierda, que ve en el liderazgo ruso una suerte de aliado, sobre todo por el discurso que tiene Putin respecto de Occidente y Estados Unidos en particular, cierto antiimperialismo, dejando de lado todos los componentes de derecha que tiene el putinismo, ¿no? Sobre todo en su política interior e incluso su propia intervención imperialista en Ucrania. Entonces el libro revisa esta serie de estereotipos y trata de aportar elementos para ese debate, ¿no? Basándome en tres tópicos que aparecían en estas discusiones, como por ejemplo la herencia del comunismo, el autoritarismo ruso, y finalmente discutir el imperialismo ruso y soviético también, ¿no? Te pregunto por uno de los ejes temáticos que tiene el libro, justamente recién lo acabas de mencionar. ¿Cuál es el legado, la herencia que ha dejado el comunismo en Rusia? Bueno, es un tema súper complejo, porque pasados ya más de 30 años de la disolución de la Unión Soviética, y estando presente, ¿no? Y hay distintas maneras de procesar ese legado, porque imagínate que son 70 años de comunismo, ¿no? En un país que ahora capitalista, millones de personas que nacieron bajo ese sistema y que ahora de repente tuvieron que vivir en otro país. Hay una solución que es la que propone el gobierno, que es la de rescatar ese pasado, pero purgándolo de todos aquellos elementos que puedan asociarse al comunismo, a la revolución, a la transformación revolucionaria de la sociedad. Y eso se pone de manifiesto en distintos ejemplos, pero uno muy significativo es el que ocurrió hace poco tiempo para la celebración de los 80 años del Día de la Victoria. Claro. ¿No? Que recuerda la rendición del ejército nazi ante el ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial y que, bueno, el gobierno ruso celebró con desfiles fastuosos, invitando a líderes de distintas partes del mundo, y que en Rusia es un evento muy significativo y que no deja de ser una herencia de ese pasado comunista, porque en definitiva fueron los soviéticos los que estuvieron a cargo de esa victoria, pero Putin lo purga de cualquier elemento que lo vincule a ese pasado comunista y rescata, por el contrario, su componente más nacionalista, ¿no? Claro. De hecho, el énfasis en llamar a ese periodo Gran Guerra Patria hace que la Segunda Guerra Mundial para Rusia quede limitada a 1941 y 1945, ¿no? Con lo cual le permite a Rusia presentarse como una víctima del nazismo. Y deja de lado los 2 años previos en donde la Unión Soviética había firmado un tratado con la Alemania nazi y que le permitió, entre otras cosas, repartirse Polonia, anexar los países bálticos, colaborar incluso diplomática y económicamente con la Alemania nazi, ¿no? Pero en ese relato que ahora construye el putinismo, eso queda de lado. Y así sucede con gran parte de ese componente comunista y sobre todo el que está asociado a la revolución, ¿no? Porque la revolución para Putin es negativo en un doble sentido. Por un lado, es el momento en el cual se destruye la continuidad del Estado ruso, ¿no? Fundada por los zares, y por otro lado es un momento de ampliación de derechos y de libertades que va en contra de los valores tradicionalistas y conservadores que hoy sostiene el presidente ruso.
Ahora, para terminar de hablar del libro, que lamento no haberlo podido traer porque me levanté medio dormido y salí apurado de casa para llegar a horario al programa, lo tengo que terminar de leer porque lo empecé, lo tengo que terminar, te debo la lectura completa del libro, pero en un principio, ahí cuando haces un poco el prólogo, el comienzo del libro, digo, qué paranoia, ¿no?, que provocó el comunismo, digo, más allá de las muertes, las disidencias, la cacería de brujas, digo, porque estaba leyendo por ahí que en la Argentina del siglo XX se llegó a prohibir la ensalada rusa como un plato de entrada en muchos menús o menúes de los restaurantes de la Argentina, ¿no? Digo, se prohibía la ensalada rusa e incluso llegás a decir también esto de la vacuna Sputnik, ¿no? De que te inoculaban el virus del comunismo, ¿no? Qué locura, digo, qué paranoia, ¿no?, que ha provocado todo esto, ¿no? Sí, ahí creo que se combinan varias capas, ¿no?, de comprensión, y que tiene que ver precisamente con cómo nos vinculamos con Rusia, desde qué lugar nos vinculamos con Rusia, a través de qué insumos, ¿no?, nos vinculamos con Rusia, con lo cual se termina generando una suerte de imagen de Rusia como frasco vacío, ¿no? Es decir, que uno termina llenando como quiere, como le place, de acuerdo a sus intereses ideológicos, políticos, culturales, y en el caso ruso, no solamente en Argentina, pasó en Europa también, e incluso previo a la revolución, ya había una idea de Rusia como una suerte de otro cultural, ¿no?, enfrentado a la tradición europea, en el cual se podían depositar todos aquellos rasgos negativos que se oponían a la propia identidad europea, ¿no? Entonces, si vos revisás, por ejemplo, relatos de viajeros, memorias de diplomáticos, vas a encontrar un gran prejuicio respecto de Rusia, una descripción en términos negativos, ¿no?, que son bárbaros, que son poco civilizados, que no tienen cultura, que era, esa descripción negativa de Rusia era para reafirmar positivamente la identidad europea. Eso se trasladó a distintos países del mundo, a Argentina mismo, y acá también, ¿no?, hay una idea de Rusia un poco confusa a veces, e incluso en esa confusión se ve una identificación de lo que es su tradición cultural y artística, por ejemplo, con las decisiones que toma la dirigencia política, que no siempre van de la mano, ¿no? Entonces, en eso que vos mencionabas de cancelar de un menú de un restaurante la ensalada rusa, ¿no?, bueno, es identificar toda una idea de un país complejo, heterogéneo y variado con la decisión de un presidente. Eso se extiende a otras cancelaciones a nivel global, con músicos, con artistas, incluso con deportistas, ¿no? Si vos ves hoy un torneo de tenis, los deportistas rusos y bielorrusos no pueden participar con su bandera, ¿no? Exactamente, con bandera blanca. Entonces ahí, ahí hay una confusión que refuerza incluso el propio argumento del presidente ruso, ¿no? Que se presenta como una víctima. Porque ¿sabés qué pasa, Martín? Disculpame que te interrumpa. Una cosa es representar a un país y otra cosa es hacer una declaración a favor de una situación. Otra cosa es que un deportista ruso diga, no, estoy de acuerdo con la invasión que ocupa en Ucrania. Bueno, ahí incluso el Comité Olímpico deberá aplicarle una sanción al deportista. O no, porque digo, incluso si lo hiciera, no me parece que haya que mezclar las cosas. Pero además, ninguno de ellos lo hizo. ¿No? Entonces hay una cuestión de... Y además, y ahí nuevamente la doble vara que siempre decimos, se hace con el caso de Rusia y no se hace con otros casos. No se hace hacia otros países que también violan el derecho internacional. Israel, por ejemplo. Exactamente. Israel, por ejemplo. Bueno, para consultarte sobre el tema, digo, hace semanas atrás, el Johnny Bravo americano, Donald Trump, amenazó a Putin, dijo que le iba a aplicar aranceles del 100% y le dio un plazo de 50 días. Y yo veo que a Vladimir no se le mueve un músculo, creo que no le hizo ni cosquilla la amenaza. Digo, ¿las toma seriamente las amenazas de Trump o las ningunea y de repente el tipo te presenta un misil hipersónico llamado Oreshnik en Bielorrusia, que dicen que tiene un alcance tremendo este misil hipersónico? Digo,
¿cuál es la realidad de todo este tema? Digo, ¿hay algún tipo de miedo por esa represalia de Trump? ¿O el tipo va para adelante y dice, bueno, las condiciones de paz son que Ucrania no esté en la OTAN, los 4 territorios, bueno, la región esta que tomó en el 2014, ¿cómo es? Recordame. Crimea. Crimea, bueno, Crimea. Bueno, ¿es eso o es nada? Efectivamente, yo creo que Putin está dejando que Trump... Hay una famosa frase, ¿no?, que dice cuando tu enemigo se está equivocando, déjalo hacer, ¿no? No le interrumpas. Y yo creo que Putin está haciendo un poco eso, ¿no? Está dejando que Trump caiga preso de sus propias contradicciones, de su propio comportamiento errático, ¿no? Ya esto de proponer, apenas asume que en 24 horas iba a terminar con el conflicto, ¿no? Y ya va medio año, y el conflicto no solamente sigue, sino que se recrudece. Esta idea de reprochar en vivo y en directo al comportamiento del presidente ucraniano Zelensky, de prometer una quita de apoyo y después permitir que ese apoyo continúe en términos armamentísticos. Ahora esta amenaza de las sanciones, que primero son 50 días, después son 10 días y demás, bueno, yo creo que termina desgastando la posición de Trump, la credibilidad que pueda llegar a tener Trump como un factor importante para ayudar a resolver el conflicto. Y por el contrario, Putin viene mostrando una coherencia en su discurso y en su accionar que lo consolida en su demanda y en sus objetivos respecto de Ucrania, ¿no? En ese sentido, él no dio ni un paso atrás respecto de lo que considera que tiene que ser el resultado de esta invasión a Ucrania, que es por lo menos esas regiones que ya están bajo el control de Rusia, cuando no también la totalidad del territorio ucraniano, ¿no? De modo que, fíjate que la guerra ya lleva 3 años y medio y no parece haber una resolución en el corto o en el mediano plazo que no fuera bajo las condiciones que está tratando de imponer Putin. Sí, yo creo que apela a la guerra de desgaste y yo creo que en algún momento, bueno, Zelensky va a tener que parar con esta carnicería, más allá de que el ejército ruso también tenga bajas, pero yo creo que Zelensky va a tener que resignar algo y allí, cuando se dé cuenta de que tenga que resignar algo, creo que se equivocó porque la Unión Europea y la Estados Unidos de Biden lo cebó, porque justamente la Unión Europea y Estados Unidos tenían sus intereses en esa zona. Yo creo que él se equivocó, podría haber parado la guerra a tiempo y haber perdido menos territorio de lo que va a perder ahora, porque ahora va a perder, creo que la mitad del país, ¿no? Territorialmente. Sí, yo creo también que habría que hacer una distinción respecto de la caracterización del conflicto. Estamos frente a lo que podemos considerar una agresión imperialista cuyo máximo responsable es el Kremlin. Después podemos discutir cuál es el factor que jugó o el rol que jugó la OTAN y el peso del imperialismo estadounidense. Eso ya sabemos cómo funciona y sabemos el carácter repudiable también que tiene, pero en este caso puntual de Ucrania hay una obsesión por parte del Kremlin respecto a ese territorio que no es de ahora, vos mencionaste Crimea, 2014, pero nos podemos ir un poco más para atrás también, cuando en el 2009, el 2006 Putin trató de ejercer cierta presión en el territorio cortándole el gas, incluso en 2004 en la intervención en las elecciones. Entonces, esto es como el último paso, quizás el más temerario, respecto del control de ese territorio y de pasar por alto la autodeterminación del pueblo ucraniano, ¿no? Y su soberanía, ¿no? Entonces ahí hay hay toda una serie de debates. Vos lo mencionaste al principio de cómo caracterizar este conflicto, si es una invasión, si hay un peso importante de la OTAN, si hay una provocación por parte de la OTAN, si es una guerra proxy, ¿no? Donde Ucrania no sería tan importante como el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Eso está bien, pero creo que no hay que perder de vista que de lo que estamos hablando es de una invasión de un país mucho más poderoso, que es Rusia, sobre uno más débil, que es Ucrania, y Ucrania en esa situación, bueno, está haciendo lo que puede, y que creo que es lo que debería hacer, o lo que
lo que haría cualquier país que se ve invadido, ¿no? Que es defender su territorio con lo que tenga a mano, ¿no? Y eso es recurrir a Europa, recurrir a Estados Unidos, o incluso venir a buscar aliados a Argentina, ¿no? Si te acordás, Zelensky vino a la asunción de la presidencia de Milei. Sí. Y por último, digo, ¿corre riesgo de ser invadido Moldavia, digo, ante esta situación? Digo, ¿cómo ves el presente y el futuro de Moldavia? Porque a Moldavia siempre se la nombra, ¿no? Como que puede ser otro eslabón de Putin en esto de volver a reconstruir el viejo imperio ruso, ¿no? Sí, yo incluiría también a los países bálticos, ¿no? Digamos, ese es el temor de esos territorios que están cercanos a Rusia, porque en el discurso del putinismo hay un componente muy importante que es lo que vos mencionabas, muy bien, que es recomponer cierto mundo ruso que quedó perdigado luego de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Este discurso de los compatriotas, este discurso incluso del mundo ruso que hay que recomponer, que está por fuera del territorio de Rusia y del cual el Estado ruso se siente responsable porque tiene que velar por su seguridad, ¿no? En la invasión de Ucrania este componente estuvo muy presente. Bueno, el ingrediente del nacionalismo, que lo marcás en el libro, vos también. Exacto, que es un componente muy importante que va de la mano de otros valores y de otros elementos más conservadores, más tradicionalistas, pensar incluso a Rusia como un Estado civilizatorio y al poder ruso, eso lo dijo por ejemplo Alexander Kharichev, uno de los ideólogos del putinismo, de pensar al Estado ruso o al poder ruso como un poder sagrado, ¿no? Entonces ahí se va armando un rompecabezas ideológico con distintos elementos que después, bueno, terminan en prácticas como la que estamos viendo en Ucrania y que eventualmente podría llegar a ocurrir lo mismo en regiones como vos mencionabas, Moldavia o incluso los países bálticos. Bien. Bueno, Martín, como siempre es un gusto dialogar con vos, lo vamos a hacer en algún otro momento. Espero que hayas disfrutado de la charla y bueno, éxitos en tu nuevo hijo bibliográfico que es Rusia Hoy, editado por Editorial Siglo XXI, lo pueden conseguir en todas las librerías del país. Yo lo conseguí acá en Mar del Plata, confieso que no se lo mangué. Lo compré, así que bueno, no se lo pedí. Y bueno, te mandamos un abrazo grande, éxitos y será hasta el próximo conversatorio. Bueno, muchas gracias Marcelo, Melissa, siempre es un placer conversar con ustedes y nos encontramos en cualquier otro momento con mucho gusto. Gracias, un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias. Gracias igualmente. Bueno, ahí estaba Martín Baña, licenciado, doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, en diálogo exclusivo con Vuelta por el Universo. Ay, me gustaría escuchar un poco de Il Postino, digo, hay mucha guerra, mucha violencia, después mucho maltrato. Il Postino, un poquito la melodía de Il Postino, ¿no? Para endulzar un poco, armonizar el aura, la vibra, bajar unos cuantos cambios. Si el mundo entendiera que debería ser una melodía como la del Postino, quizá la humanidad sería un poco más feliz, ¿no? Para vos, Putin, para vos, Trump. Mirá, escuchen esto. Dicen que la música calma a las fieras. ¿Por qué no se calman, fieras? En serio, tanto daño le están haciendo al mundo. Por Dios. Escuchá un poco, Maduro. Escuchá un poco del Postino. Escuchá. Nos vamos a ir con música de Rusia. Por mí me encanta la música de Rusia. Se viene el del Bolshoi. ¿El Bolshoi se viene? ¿El ballet Bolshoi? No. La música más contemporánea, la música del pop ruso. El Bolshoi es muy comunista, es muy zurdo. Y zurdo. tema que se llama Simplemente Así, se llama el tema. ¿Simplemente así? Simplemente así. Putin dice, esto es simplemente así. Sí. Le voy a tirar el misil supersónico. Esto es mío. Esto es así. Simplemente es así. Я же знаю, ты такой же тактильный. Мы сближаемся фильмами, бэй, выключай свой мобильный. Смешай мне коктейль всех видов чувств.